Antes de todo, hermano, quiero dar testimonio con respecto a Agustín. El día de ayer que nos reportaba que estaba dedicado, ya que había la posibilidad de otra operación, porque hubo cierto problema en la primera operación. Pero hoy, gracias a Dios, pude platicar con Agustín. Dijo: pastor, quiero que le dé las gracias a la iglesia por estar orando por mí, porque las cosas han cambiado de una manera maravillosa. Estoy sorprendido como Dios está obrando. Ya no me van a operar. Ya estoy mejor. Sigo platicando, pero aquí lo que quiero enfatizar el poder de la oración, y gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha llevado una oración, no solamente por Agustín, sino por las necesidades. Pero es que este testimonio sea para nosotros una motivación a seguir orando al Señor, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Comentaba la hermana Gemma también de que había una necesidad en su familia, pero de él también ha habido una respuesta. Así que, hermanos, sigamos adelante en el nombre del Señor. Quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que se ha esforzado. Estos martes se estaba predicando sobre la cobertura del cristiano, sobre la protección del cristiano. El enemigo más fuerte en el mundo entero siempre ha sido Satanás. Ha sido el adversario de Dios y a la vez ha sido el adversario nuestro. Pero precisamente por eso estamos hablando con respecto a la cobertura del creyente, a las armas del creyente, para poder no amedrentarnos, no temer, sino que, como dice el canto, firmes y adelante en el nombre del Señor. Y la Biblia dice en 1 Juan 5:19 que el maligno entero, el maligno o el mundo entero estaba con él. Lamentablemente, todos los que no conocen al Señor pertenecen al maligno. Así que a nuestros hermanos, así a nuestros esposos, aquel que no conoce, no camina con Dios, pues definitivamente está en esta situación, porque es la Biblia, la palabra de Dios que lo está revelando. El mundo entero está bajo maligno. Entonces, el mundo entero está bajo maligno. No tenemos que preocuparnos por la gente, sino que la Biblia dice en Efesios capítulo 6, respecto al texto que está ahí, no lo busquen, que lo voy a leer. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es con ninguna persona, que mi suegra, que mi marido, que mi vecino. No busquemos culpables.
No guardemos resentimiento del con nadie, porque no es la culpa de nadie, la culpa de Satanás, que perturba las mentes de las personas. Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, nuestra lucha es contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, que andan en las regiones celestes. Por eso es importante para nosotros los creyentes asistir a la casa de Dios. El pastor se está esforzando para exponer la palabra. Y gracias a Dios usted se está esforzando por la asimilación de la palabra a través de los 14 textos que tomamos como una base, no es la totalidad, pero es la base fundamental en la cual el creyente se apoya en la palabra de Dios. Y cada vez que usted sienta una enfermedad, un conflicto con alguien, ya de su familia o su entorno, ya en la escuela, ya en el trabajo, no guarde el sentimiento de rencor. Simplemente sepan que detrás de ellos hay un enemigo. Pero sobre todo eso, siempre recuerde palabras de Cristo. Escrito está. Lo que está escrito en su palabra es irrevocable. Es irreversible. Es inmutable. No cambia absolutamente. Dios es fiel y verdadero. Escrito está. Y los 14 textos que nos aprendimos, gracias a Dios me quedé admirado, porque se esforzaron, número 1, en asistir. Número 2, en leer la lectura. Y número 3, en memorizar. Algunos hicimos un texto más corto, no lo completamos. Otros lo hicimos, algo nos pasó. Pero no estamos para hablar de una competencia, sino que estamos para ser edificados por la palabra. Y gracias, hermanos, por esforzarse en aprender. Habrá alguien que no pudo el martes pasado decir los textos que quiera pasar, porque va a decir usted, yo me esforcé y no me pasaron. Habrá alguien que quiera pasar. Aleluya. Yo los bendiga con acordeones. Amén. Para la honra y la gloria del Señor. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice, porque ninguno ha conocido la mente del Señor, ninguno ha conocido la mente del Señor. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hebreos 10:19. He aquí haré pacto con ellos. Después de aquellos días escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y voy a ver. Hebreos 10:16. 2 de Corintios 11:3, pero no sea que como
pero no sea que seas tentado como Eva, ¿sí? Pero temo que como Satanás tentó a Eva, nuestros sentidos vengan a ser extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. En 2 Corintios 11:3. Mateo 10, 16, 18, Mateo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ti. Génesis 16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros para que vayáis y le deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Lo dije correcto? Porque en eso me explico. A ver, Primera de Juan, capítulo 17, versículos 12 al 15, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me dices, ninguno se perdió, sino que el Hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto estando en el mundo, para que también mi gozo sea en sí mismo. Les he dado tu palabra, y el mundo los ha aborrecido porque no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Mateo 12:28, porque si por el Espíritu de Dios hecho fuera demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata? Y entonces podrá saquear sus bienes. Isaías 54:17, porque ninguna arma forjada que se levante contra ti prosperará. Condenarás la lengua de todo aquel que se levante en juicio contra ti. Esta es herencia para los siervos de Jehová. Su salvación vendrá de mí, dijo Jehová. Isaías 54:17. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que, aquí me cojo un poquito, ¿puedo ver? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque ha nacido de nuevo. Primera de Juan 4:4-6, y hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, hablan como el mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no conoce a Dios no nos oye. Y en esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan 4:17, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
que tenemos confianza para el día del juicio. Pues así como Él es, así también nosotros somos en este mundo. San Juan 8:32. Y conoceré la verdad os hará libres. Creo que segunda de Corintios 3:17, el Señor es espíritu y el Señor es espíritu y el Señor es espíritu, donde está el espíritu de Dios hay libertad. Primera de Juan capítulo 5, 4-5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo? A aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra y parte hasta el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir, no sabemos, pues qué hemos de pedir como conviene, no sabemos, mas el Espíritu nos ayuda, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que Dios les bendiga. ¿Alguien más usted va a decir algo respecto, doctor? Hermano, pégame el testimonio porque estamos con usted. Yo no puedo dar desde aquí. Dice el Señor, dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Ese texto yo lo digo para su honra y su gloria y que sigamos su camino. A mí no me pone en vergüenza nada de esto porque no me puedo avergonzar, porque Cristo Jesús está conmigo en mi vida y ha hecho muchos milagros. Entonces yo por eso digo este texto, no nada más lo digo por decirlo, sino porque ahí nos manda Él, nos da un testimonio de que tenemos que llevar la palabra a cada una de las personas que lo necesitan, porque ahorita hay mucha enfermedad y muchas cosas que están viniendo en esta vida, ¿verdad? Y nosotros lo sabemos, estamos viviendo pruebas en nuestra vida. O sea, y por eso mismo yo quiero decir este texto, porque nosotros como creyentes debemos de llevar la palabra a cada una de las personas. Aunque nosotros sepamos poco, dice mi padre, aunque tú sepas lo poco que sepas, tú tienes que llevar mi palabra, porque es mi voluntad de que tú camines en mi camino. Yo he hecho muchos milagros en ti, entonces Él me lo dice, que yo tengo que llevar la palabra, y por eso mismo quise venir a decir este texto, porque hay que seguir tu camino, no conforme a la voluntad de nosotros mismos, sino conforme a la voluntad de nuestro Padre, porque Cristo Jesús vive y es el Rey de Reyes, Señor de señores, y por todos los siglos sigue siendo el mismo. En el nombre de Cristo Jesús, yo les digo que Dios los bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Amén. Gracias. ¿Alguien más que parte de los textos que quiera decirlo? ¿Alguien más? Rocío, ¿no? ¿Tu hija? ¿No? Bueno.
bueno, cuando la cumbre pasa. La hermana mismo lo dio ahora también, los incluyó. ¿Sí? Ella incluyó también los de hoy. La hermana Marta también incluyó los de hoy. Bien, entonces, le damos seguimiento. Gracias a Dios por todos, hermanos. Lo que no quiero que alguien sepa y que no lo tomemos en cuenta y diga, pues, le mandaron una lista y a mí no me nombraron. No, por eso digo libertad a que cada quien expresara lo que había aprendido en similar. Dijimos, no es una competencia ni va a haber una calificación. La intención es que prediquemos la palabra, no solamente un servidor, que predique la palabra, pero que el grupo de creyentes sea un eficiente para recibir la palabra y juntos ser edificados para honra y gloria de Dios. Ahora, hermanos, algo que quiero enfatizar: muchas veces damos poco crédito al Espíritu Santo, porque hay una expresión bíblica que nosotros usamos o la gente usa, la tercera persona de la Trinidad. Y cuando dice la tercera persona, da la impresión que el más importante es Dios y que en segundo lugar lo ocupa Jesucristo y que en tercer lugar lo ocupa el Espíritu Santo. Y es por eso que damos énfasis a Dios, énfasis a Cristo. No, los tres son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo no está completo si no se complementa con el Padre y con el Espíritu Santo. Dios no está completo si no se complementa con Jesucristo y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está completo si no se complementa con el Padre y con el Hijo. Porque esos tres forman un solo Dios verdadero. Todos los atributos que tiene el Padre, todos los atributos que tiene Jesucristo y todos los atributos que tiene el Espíritu Santo. Pero debemos entender que la función de cada uno, según el acuerdo divino, fue en tres partes diferentes. Primero, Dios expresó su palabra, pero no se nos olvide que la palabra que Dios expresó bajo inspiración divina, cuando dijo hágase la luz, cuando dijo sepárense las aguas, cuando él expresó esa expresión que llama Jesucristo, es la palabra viviente de Dios, es parte de la sustancia divina. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la vida. Entonces las tres personas están trabajando en la creación. Y la tierra fue creada por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice en Colosenses que Él creó todas las cosas. Nada más que la palabra del Señor era la expresión divina que personificó, se hizo sólida para que nosotros conociéramos a Jesucristo a través de su Madre María, pero la inspiración del Espíritu Santo. Pero Jesucristo revela al Padre, al cual nos vimos. A Dios nadie le dio jamás. ¿Cómo sabemos que Dios existe?
si no tocamos, si no vemos, si no oímos, si no gustamos, si no leemos, decimos no existe. Pero a través de Jesucristo, Dios se dio a conocer en la persona de Jesucristo. Vimos la gloria, esa gloria de Dios revelada a través de Jesucristo. Pero ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el corazón de Dios. Por eso la Biblia dice que atentar contra el Espíritu Santo es atentar contra la integridad y la persona divina. Por eso Jesucristo dijo, todo pecado que el hombre cometiere le será perdonado. Pero hay aquel que hace que peque contra el Espíritu porque no tiene jamás perdón. Porque es la misma esencia de Dios. Es donde están los sentimientos y las emociones de Dios. Es a través del Espíritu Santo que Dios revela su amor. Y es a través de Jesucristo que lo hace efectivo. El texto que dijo su hermana Blanca, San Juan 3:6, es la revelación de Dios, del amor de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero Romanos 5:5 dice que el amor de Dios estaba por ustedes a nosotros y ha llenado nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, vemos el amor de Dios revelado, no como expresión, sino como una realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora a través del Espíritu Santo vemos la revelación de los sentimientos de emociones y los deseos de Dios los conocemos a través de la palabra. Y la palabra fue escrita por los hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es el vehículo que transporta a nuestras manos la palabra divina. ¿Qué quiere decir? Nos transmite su voluntad. Jesucristo dijo: aquí yo vengo a hacer su voluntad. Y nosotros decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Y no dejamos de hacer la voluntad porque interferimos nosotros con nuestra voluntad. Y porque nos dicen por qué no existe la voluntad, si yo no conozco la voluntad, Dios nunca me ha hablado. Queremos tener una revelación y audición espiritual. Pero su palabra es la revelación escrita de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios dice del pasado, todo lo que Dios dice del presente y todo lo que dice Dios del futuro, aquí está en la Sagrada Escritura. Y todos los hombres que escribieron, ninguno escribió por su cuenta. Porque la Biblia dice, toda escritura es de Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que ha revelado su palabra. Dios usó vasos humanos y fueron profetas. ¿Por qué Dios usó a los profetas? ¿Por qué hoy ya no hay profetas?
una mentira, es una falsa de parte de personas que quieren sobresalir como apóstoles o como profetas, porque no hay profeta el día de hoy. El profeta de hoy es el pastor, el hermano o la hermana que habla la palabra de Dios. Porque el profeta hablaba y que así ha dicho Jehová. El plan de Dios se revelaba por medio del Espíritu Santo a hombres como Jeremías, como Isaías, como Malaquías, como Zacarías. Bueno, toda esa revelación. ¿Por qué pudieron saber profetas? Porque no estaba escrito. El libro de profetas está escrito porque primeramente Jeremías lo expresó. Pero tenía un amanuense llamado Baruch. Ese amanuense era el secretario de Jeremías. Entonces Jeremías hablaba la profecía de Dios. Pero tenía un amanuense que escribía lo que Jeremías sabía hablar. Y eso fue que fue preso. Pero Jeremías ya había sido inspirado por el Espíritu Santo. Y de la misma manera Isaías, de la misma manera todos los profetas. Pero como la Biblia ya está completa, desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿para qué queremos un profeta? ¿De qué nos va a hablar? ¿Algo nuevo? No le pueden añadir a la palabra, porque hay una maldición de parte de Dios. Todo aquel que le quite la palabra, o todo aquel que le añada, está mal en los ojos de Dios. Porque está hablando lo que Dios no dijo. Y está tomando el nombre de Dios en vano. Y la Biblia dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Son todos profetas que vienen y dicen, a ver hermano, tú. No es cierto. El Espíritu Santo, ¿cómo cree que un profeta actual, inspirado por el Espíritu Santo, usted cree que el Espíritu Santo que nos da la vida, va a hablar por medio de profeta? ¿Ven? Porque está endemoniado. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo nos diga que estamos endemoniados? ¿Será posible eso? No. Por eso ningún profeta que diga eso, tú estás endemoniado, tú estás poseído, tú tienes esto, no es cierto. Son mentiras del diablo, son argumentos para exaltar su persona y también para la gente que no tiene madurez espiritual, que son niños en Cristo, que un día están en esto, otro día están en otra, otro día en otra, otro día, entonces agarran de todo, pero no saben de ninguno. ¿Por qué? Porque no tienen base sólida, que es la palabra de Dios. La base sólida es la palabra. Jesucristo dijo, ya lo dijo, pregúntenle a los profetas, vendrán nuevos profetas y van a decir, no. Escudriñar las Escrituras, dijo Jesucristo. La carta del apóstol Pedro dice lo siguiente, pero ahora tenemos la palabra escrita, más profética, pero que la palabra escrita, a la cual hacéis bien. Están leyendo, a la cual hacéis bien, porque están en un mundo de tinieblas y de oscuridad, y ustedes como una antorcha, la Sagrada Escritura les alumbra y les saca de las tinieblas.
¿Hasta cuándo? Hasta que la luz del Evangelio, hasta que el lucero de la mañana, que es Jesucristo, aparezca en la luz. Mientras tenemos la palabra. Pero ya el apóstol Pablo en Hebreo lo mencionamos hace unos domingos, unos martes. El deseo de Dios es que por el Espíritu Santo esta palabra no nueva, esta se grabe en nuestro corazón. Y ese deseo de Dios se cumplió en los hermanos que pasaron y dijeron de esos 14, 13, 12, 10, 6, porque se esforzaron para que el Espíritu Santo transmitiera lo que leyeron, quedara grabado por el Espíritu Santo, que ustedes pasaron a decirlo. Claro que hay un juego de personalidad. Al pasar al veces nos ponemos nerviosos y esto aturde nuestros sentidos. Y lo que vamos a decir, se me olvidó. Pero el esfuerzo, Dios ve el esfuerzo. Y el deseo y la asimilación de la palabra que usted tiene. Yo quiero que entendamos el día de hoy esta persona del Espíritu Santo. Porque los martes los hemos dedicado para. Y lo que hemos predicado es revelación del Espíritu Santo a través del cielo. Porque si hablamos de Daniel, Daniel no habló de sí mismo. Él habló lo que Dios le reveló. Y si hablamos de Moisés, Moisés no habló de sí mismo. Lo que Dios le reveló del pasado, y por eso tenemos el libro de Génesis. Porque Moisés no vivió en la época de Génesis. ¿Cómo es que está escrito en Génesis? ¿De dónde lo sacaron? Por revelación divina, Dios usó a Moisés para hablarle en el pasado, como Dios usó a Juan para hablar del futuro, como Dios usó a Daniel para hablar las 70 semanas hasta la gran tribulación. Por eso la Biblia está aclarando, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y para eso estamos marcando unos textos nuevos. Digo nuevos, teníamos 1 Corintios capítulo 13. Dijimos que el 12:31 es como un trampolín que nos transporta. No que el otro no tenga significado, no, porque es palabra de Dios. Los dones son dones del Espíritu Santo. Pero nos pone como algo relevante, superior a lo de Corintios 2. Los dos de lenguas. Interpretación de lengua. Donde mirarlo, donde sabiduría, donde ciencia, son dones otorgados por el Espíritu Santo. Pero dice al final Pablo, 12:31, mas yo mostraré un camino más excelente. Sobre todos ustedes oyeron, dice Pablo, de Corintios 12, esos dones de Dios
lo máximo, lo supremo, lo relevante de Dios es el don del amor. Y luego hay un contraste. Si no hablo lenguas angelicales, yo tengo toda la sabiduría de la ciencia. Yo conozco todos los misterios. Y si doy mi cuerpo para ser quemado, si doy mis recursos, todo eso es importante, habla de generosidad. Pero si lo hacemos sin amor, no tiene ningún valor. Si nosotros estamos reuniendo una ofrenda, gracias a Dios por los hermanos que pudieron ofrendar a favor de este muchacho y su esposa Margarita. Pero sale un hermano y le da un billete, lo bendiga. ¿Qué quiere decir? ¿No quiere que todos vean lo que va a dar? Entonces es para ser bendito. Uno lo ve así porque no quiere interpretar sus prendas y sus hijos. Pero el otro lo calcula en el aire. Para que diga, ¿cuánto dio el hermano? Si hacemos eso para la gloria, no tiene ningún valor a los ojos de Dios. Pero como todas, dice 1 Corintios 16:14, todas las cosas sean hechas con amor. Si doy solamente 5 pesos, porque es todo lo que trae. A lo mejor tengo más en la casa, pero esto traía 5 pesos. Yo voy a dar 5 pesos. Pero si Dios sabe que lo hago con todo de amor, ese hermano va a ser bendecido, aunque sea poco. Aquella mujer viuda dio solamente 2 monedas, llamadas blancas, con un valor menos que un denario. Era el salario mínimo. Dio todo lo que tenía. Era su pan, era su alimento. ¿Para cuántos días? Pero un desprendimiento por amor, y es probable que las haya aventado las monedas para que no se detuvieran con su mano. Porque mientras accionamos, lo pensamos. Si lo pensamos, muchas veces lo retraemos. Jesucristo Padre permitió que está aquí. Viejo cuánto estaba, pero no. Jesucristo quería una oportunidad para exaltar a aquella mujer que Dios le marcó los ojos. Digo, los ricos no dan todos sus recursos, dan de lo que les sobra. Para eso yo decidió por lo que vieron. Porque yo no lo voy a dar como no se lo dan como todo. Pero la viuda era todo su patrimonio. Y Jesucristo la exaltó. La mujer comenzó avergonzada, se sintió y se sentó avergonzada, pensando que era muy poco lo que había dado. Pero Jesucristo no la hizo para avergonzar, lo hizo para exaltar la actitud de la mujer que excedió de todo. Esta actitud es una actitud de fe. Si le preguntamos a aquella mujer,
¿Por qué dice todo? Porque con Cristo no necesito nada. Él me suplirá todo lo que me falta. Esa fe positiva es lo que quería resaltar Jesucristo. Esa fe genuina. Entonces, gloria a Dios por las personas que pudieron ofrecer. Poco, mucho, prueba de ello que no lo contamos. Así como los depositaron, íntegramente así se les dio a él como tal frente. Y rogamos que sea de bendición para él y bendición para los tiempos. Gracias a Dios por su respuesta activa del mensaje del domingo anterior. El domingo anterior hablamos del amor. Me voy a tomar 3 domingos para predicar 3 predicaciones. Este próximo domingo voy a hablar de los pecados del creyente. Ay, hermano, de los pecados del creyente, porque ya somos hijos de Dios, ya no somos pecadores tampoco. Hay pecados de convención que cometemos, y hay pecados de omisión. Hay pecados de adulterio que se comete. Y hay pecados de adulterio que solamente se tiene. Jesucristo dijo, adúltero no es el que toma una mujer. Adúltero es el que pasa a la mujer y la adultera. Ya está pecando. Dijeron, Señor, es difícil la palabra, pero no es posible. Porque Cristo quiere llevarnos a una posición más elevada. En toda la próxima semana, en el próximo domingo, vamos a predicar sobre los pecados del creyente. Y no se espante, no se diga yo no. Hay muchas personas que yo, ay, por favor, eso se llama hipocresía. Estamos para ser realistas, pero estamos para ser prácticos. Porque hay cultos de Santa Cena. Porque es un culto de autoexamen. Dice, el que va a participar de la Santa Cena, no participe, porque tiene pecado. Primeramente vamos a orar y póngase a cuentas con Dios. Entonces, en el examen le estamos diciendo a Dios, Señor, reconozco que tengo pecado. Quiero participar de la Santa Cena, pero estoy consciente que necesito que me lave, que me limpie. Yo sé que soy salvo por la sangre de mi Señor Jesús. Pero algo se me pega en el camino. Yo quiero despegarlo en el nombre de Dios. Pero tenemos que confesarlo. Si no lo confesamos, dice la Biblia, somos mentirosos. Porque si la Biblia dice, yo no puedo decir no. No, hermano, pero no, pero yo soy pastor. Si la Biblia dice, la Biblia lo dice y es cierto. Lo que tenemos que hacer es un autoexamen. Entonces, el próximo domingo estaremos hablando de los pecados del creyente. Porque estamos quitando la basura, hermanos, de todos. Ya no vamos, no queremos vivir como hipócritas, engañándonos, engañando a otros, sino siendo realistas. Y el próximo domingo, el del 27, estaremos hablando de la comunión con Dios.
No es la primera comunión, no. De la comunión. Vamos a entender qué es verdaderamente comunión. Porque a veces decimos las palabras que no sabemos. Hay una persona que decía inclusive, y la otra palabra inclusive. Y con pláticas salí como 10 veces inclusive. Yo un día le digo, oye, ¿y qué quiere decir inclusive? Inclusive quiere decir que no conoce, no nos diga lo que no sabe. Vamos a decir lo que sabemos. ¿Qué significa comunión? Pero en su momento estaremos viendo eso. Predicamos esta semana anterior sobre el amor. Esta semana que sigue predicaremos sobre el pecado del creyente. No de los de afuera, del creyente, de los de adentro. Para entrar a la dimensión de la comunión, para poder con todo garbo entonar el canto perfecto, no. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo le decía esto? Que tiene que ver con una verdadera comunión con Dios. Porque hermanos, una cosa es la salvación y otra cosa es la comunión. La salvación es por medio de la sangre de Cristo. No queremos que añadirle nada. Pero la comunión va por grado. Hay unos hermanos que están muy concentrados en una comunión íntima con Dios. Y otros están sin darle mucha importancia a la comunión. Los dos son hijos, pero no los dos están en comunión. Y la comunión es la plataforma para la consagración. Si no hay comunión, no puede haber santidad. Porque la plataforma para la santidad es la comunión. Porque aquí en esta comunión está el Espíritu. Y este es el Espíritu Santo que nos lleva a entender lo que es la verdadera comunión con el Padre. Para poder satisfacer a Dios. Ay, hermano, ¿cuándo acabaremos de satisfacer a Dios? Dice la Sagrada Escritura. Que la voluntad de Dios es La santificación. vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que lleguemos a esa santificación y a esa santidad. No podemos llegar, aunque seamos hijos de Dios, si no pasamos por el pedazo de la comunión. Por eso vamos a llevar, primeramente, predicamos el amor. Próximo domingo, el pecado de los creyentes. El próximo domingo, la comunión con Dios. Y si me permiten otro día predicar sobre la consagración y sobre la santificación. Consagración y santificación. Aleluya. Porque Dios quiere que todos seamos santos.
porque la voluntad de Dios nos muestra satisfacción para Dios, agradar a Dios, nuestra consagración, nuestra santificación. Entonces tenemos que pasar por 3 o 4 grados para llegar y predicaremos sobre la consagración y santificación a través del Espíritu Santo. Hoy vamos a concluir con estos textos que están ahí. Allí en Corintios 13, del 1 al 3, es todo lo que yo pueda hacer, pero que no lo haga por amor, de nada sirve. Soy como un mercante fuera. Bueno, se llama vanidad y se llama hipocresía. Y por eso lo queremos quitar. Para quedar en integridad. Se sabe que las harinas refinadas no son recomendables para los niños principalmente. Para los grandes es un sabor agradable, pero las harinas refinadas no sirven. ¿Qué vale de una harina? Harina integral. ¿Qué vale de un pan Bimbo? Pan Bimbo integral. Habla de integridad. Habla con todos los elementos del sí, que son saludables para el niño, para el adolescente, para el niño. Y así como se va quitando, ya ahorita el gobierno está tratando de poner verduras, poner otra clase de alimentos y eliminar todo esas sugerencias verduras que no llevan a nada. Es un sabor agradable, pero no constitucional. Y esa es la causa por las múltiples enfermedades que hay. Si usted leyera un libro con respecto al azúcar, usted se va a dar cuenta que si usted compra un piloncillo en lugar de azúcar, usted se alimenta mejor. No, pero piloncillo ya no, melaza ya no, quiero azúcar blanca. ¿Y para qué sirve el azúcar blanca? Para hacer diabéticas a las personas. O bien se toman bien, porque es lo que tomaron todo el pueblo anterior del Antiguo Testamento. Jesucristo tomó bien de mantequilla. Sansón comió bien. Y los personajes, tanto la Biblia exalta como la miel que destila en el salado, porque es una de las comidas. Pero ¿sabe quién comía el azúcar en el venado? Los pobres, los esclavos y los ricos españoles, el azúcar blanca refinada. Como ya tenemos recursos hoy, pues ya no queremos el piloncillo, ya no queremos el venado, queremos azúcar refinada. Y así también pasa lo espiritual. A veces buscamos congregaciones que nos llenen de emoción. Y por eso gusta la profecía falsa. Por eso gusta. Hace días salió en televisión
que salió un personaje con barba, con bata blanca, y que se autonombró Cristo. Le preguntaron, ¿tú quién eres? Yo soy Cristo que he regresado. Y la gente dijo, yo digo Cristo. ¿Por qué dijeron eso? Por la ignorancia. ¿Viene por la iglesia? No. Porque cuando la iglesia esté arrebatada, no viene Cristo. Llega a las nubes nada más. El Espíritu Santo es el que levanta o va a levantar a la iglesia hasta entregársela a Jesucristo en la nube. Así dice la palabra de Dios, y primera Tesalonicenses 5:4. Pero Apocalipsis 19, Cristo vendrá a poner sus pies en la tierra, pero no va a venir a Estados Unidos, ni va a ir a Inglaterra, ni va a ir a los países ricos. Dice la palabra en Hechos 1:9 que está yendo hacia el cielo. A Jesús que está siendo levantado. Ese mismo Jesús que ustedes ven, que está siendo levantado, dijeron los ángeles, un día vendrá y pondrá sus pies. ¿Dónde? En el monte de los olivos. Ese es el lugar de llegada de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese lugar de partida y ese lugar donde regresará. De ahí será transportado para deshacer en la batalla de Armagedón a todos los enemigos con el poder de la espada del fuego. Para venir ángeles y va a venir la iglesia con él. Pero es Apocalipsis 9:11. Hay que hacer diferentes escrituras que por eso estamos aquí. Quemando las pestañas, pidiendo ilusión a Dios para poder entender la palabra. Hoy solamente resumimos, ya sabemos que hoy con nosotros está la revelación divina del Espíritu. ¿De acuerdo? Está dentro de nosotros. Nada más leemos San Juan 14:17. Por favor. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, número 1, porque no le ve. Número 2, porque no le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso lo que dijo Jesucristo con respecto al Espíritu Santo en nosotros. Este cumplimiento en Hechos 1:13 se llevó a cabo de Efesios. Que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero se nos aconseja en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. No pongamos triste al Espíritu Santo como una cosa inservible que está dentro de nosotros. Si hacemos nuestra voluntad y no abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo haga la voluntad de Dios, y nos haga saber la verdad que Cristo dijo, Él os guiará
a toda verdad. Así que, Pablo dijo a Timoteo, no dejéis a hablar el Espíritu Santo. No nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hablando del Espíritu Santo nosotros, bajo esta estructura bíblica de San Juan 14 y 17, bajo esta estructura de Efesios 1:3 y de Efesios 4:30, vamos a aprender lo que ya dijimos el domingo, el martes pasado. Solo el Espíritu Santo puede transformar esta palabra escrita en el Padre del creyente. Todo el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted observa en el capítulo 6, del 10 hasta el 17 o el 18, la única arma que se nos da es la palabra de Dios. Es la única arma. ¿Para qué es un arma? Para combatir. Porque el escudo de la fe no es un arma, es una defensa. Para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. El yelmo que tenemos en la cabeza, que dice allí, el yelmo de la salvación, es proteger nuestra mente y nuestros pensamientos del poder de Satanás. Y el Espíritu Santo nos transporta a la palabra de Dios, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo puro, lo honesto, lo verdadero, todo lo demás buen hombre, en esto pensar. Capa sobre nuestros pensamientos del maligno y llave nuestra mente para captar todo lo bueno, lo honesto y lo verdadero. Este trabajo lo realiza el Espíritu Santo. Todo el Espíritu Santo tiene el poder para transformar la escritura en la espada del Espíritu. Que es la única arma, porque los pies son el apresto del Evangelio de la paz. Son para llevar el Evangelio, nada más. El escudo para protegernos de los dardos. El casco para proteger nuestra mente y pensamiento. Pero la armadura es solamente la palabra. El arma para defendernos. Estamos hablando de los ataques de Satanás, pero es la única arma. La coraza es proteger todo nuestro pecho con la coraza de justicia. Porque si no hay justicia en nosotros, Satanás ahí se mete. Ese es un mentiroso, no es justo. Y nos ataca. La coraza de justicia. La única arma es la palabra de Dios. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo con la palabra? Hebreos 4:2.
La palabra de Dios es viva y eficiente o eficaz, que tiene el poder para desmembrar, para separar el espíritu del alma. Porque el alma estropea el espíritu. Si el espíritu quiere escaparse, no puede. Pero el Espíritu Santo hace posible separar el alma del espíritu. Y sigue trabajando con nuestra carne. Penetrando hasta las profundidades del corazón, de nuestros huesos, y conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Hace posible que se abra el espacio para que Dios pueda descubrir todo. Porque no hay ninguna cosa creada que no sea desnuda hasta que tenemos que dar cuenta. Esto es Dios. Esto lo dice después del capítulo 4:12, el capítulo 4:13, como complemento. Pero estamos hablando de la palabra. ¿Cómo podemos hablar la palabra? Bajo una revelación divina. ¿De qué revelación del Espíritu Santo? Que no sea algo que va por el internet. Que no sea algo que estudié en un instituto bíblico. No. Algo que sea más íntegro. Usando los medios de internet, usando los medios. Pero que sea bajo inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo, dice Efesios 1:16, al 18. No os hecho de gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mi oración. Está orando el apóstol Pablo. Y es a través de la oración que está logrando introducirse en el Espíritu con Dios para traer una revelación. Y nos da la sabiduría para abrir nuestra Sagrada Escritura y buscar el texto adecuado y acertado. Porque nos da el entendimiento de la Escritura. Antes de la televisión, pues esta me ya entendí. Pero ese entendimiento no viene por conocimiento uno. Esa es revelación del Espíritu Santo. Que viene a ser lo mismo que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por el Espíritu Santo le reveló a Pedro: eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces aquí también está haciendo el 17 y 18, para que Dios de que Dios Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de él. El 18, alumbrando, quitando la venda de los ojos, sacándonos de la oscuridad de las tinieblas, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tiene una sabiduría, tiene una revelación
y dé un entendimiento. Ay, Señor, gracias. Pero esto viene por el Espíritu Santo. No es revelación de otro medio. Es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que capacita al creyente para darle fortaleza espiritual y puede unirse con todos los santos. Los varones el miércoles, el jueves las damos y el domingo común con los cuerpos de Cristo. Unánime en un mismo pensar. Pero esto también es a través del Espíritu Santo. Efesios 3, verso 16 al verso 18. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Entonces, ¿en mis manos? No. ¿En mis pies? No. En el hombre interior, en la nueva creación. Y allí no entra la universidad. Allí entra el Espíritu Santo haciendo una revelación maravillosa. ¿Cuál es la revelación maravillosa? Lo que no sucedió en la mente humana. Porque no lo puede la mente humana entender. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Dice la palabra? ¿Sí? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, habite arraigados y cimentados en amor, que fue lo que hablamos el domingo anterior. Sigamos adelante el amor. El 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, longitud, profundidad y la altura. El grande es tu amor de Dios, tu amor de Jesucristo, que sobrepuja sobre todo pensamiento. Y que dice que en medio de lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido la mente humana, Dios la revela en ti. Que empezamos a entender y a revelaciones de entendimiento, hoy hermanos nos llenamos de gozo. Gracias, Señor, por darnos esta revelación. Y entonces lograremos lo que se batalla mucho. Orar eficazmente. Ya no orar con sueño, ya no decir, bueno, ¿por qué vamos a orar? De eso ya oramos ayer. No, sino que podamos orar por el Espíritu Santo. Romanos 8, verso 26. ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces estamos haciendo la oración si no sabemos lo que estamos pidiendo. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con palabras indecibles, con gemidos. Y entonces puso una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Terminamos con Judas 20. Judas 20. No me digas ese capítulo porque no te expongo.
Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Llegaremos al triunfo de la oración. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque entonces el Espíritu Santo se pone de acuerdo con Dios y endereza nuestra oración torcida, consciente de que somos ignorantes, no nos va a juzgar. Endereza nuestra oración conforme a la voluntad de Dios. Y si no lo queremos, no importa. Lo importante es que lo encaminamos hacia el poder del Espíritu Santo para que interceda por nosotros con gemidos indecibles. Y Judas también de la misma manera está hablando. Una oración eficaz para que se pueda cumplir lo que dice Santiago. Con una oración conforme a la voluntad de Dios. Por último, grave en su corazón. Usted sabe que Dios le ama, ¿verdad? Sabe que Cristo dijo él, yo amo a las ovejas, que es como nosotros. ¿Qué es el Espíritu Santo? Esto es lo maravilloso. Efesios 5:18. Ser llenos del Espíritu Santo. La totalidad, la plenitud del poder de Dios en una revelación manifiesta en nuestro hombre interior. Oiga, qué maravilla. Todo eso viene en el paquete bajo el poder del Espíritu Santo. Para que usted y yo hoy siempre se ponga en las manos de Dios y le ruegue al Espíritu Santo. Revélame, voy a orar, pero no quiero orar de una manera monótona, como un religioso, como un fanático, como un legalista. No, quiero orar con libertad, bajo el poder del Espíritu Santo. Incline su rostro y oramos. Son exactamente las 8. Padre mío que estás en el cielo, procuramos proyectar tu palabra a tu pueblo. No nos hemos concretado una cosa, sino que hicimos un breve resumen del pasado, para que algunos pudieran pasar y complementar este equipamiento de textos de tu palabra para ser fortalecidos. Ahora, Padre, tomamos otros textos para poder estar conscientes que el Espíritu Santo está con nosotros, que podemos buscarle con todo el corazón. Él está dispuesto a ayudarnos, a saturarnos, a llenarnos de la plenitud total y poder ser iguales con nuestro Señor Jesucristo, y quien habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. De la misma manera nosotros tengamos esta totalidad y plenitud bajo una llenura abundante del Espíritu Santo y permanente. No es fácil, Señor. Somos personas débiles, ignorantes, pero estamos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos lleve a estas revelaciones maravillosas, al ejercicio y a la práctica, al entendimiento de su palabra,
y a la ejecución de tu palabra a través de la proclamación de esta tu palabra en las diferentes áreas en las cuales tenemos que colaborar en tu obra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo esto sea para gloria y honra de tu nombre. Gracias. Vamos a ir a este santuario, mano de tu presencia. Llévanos con bien a nuestro hogar y que meditemos en estas porciones bíblicas y seamos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga.